Mi nombre es Lourdes Chagua Elías, soy juleña de la comunidad de Ancoaquequilcani del lugar Lundayani. Actualmente soy subgerente de turismo. Nan Sutijaja, Lourdes Chagua Elías Satatua. Nayaja, Kaisa comunidad Ancoaquequilcani, Uxatoquetatua. Lundayani, Ucaujitan, Utjiritua, Ucamaraquinasiritua. Hichasti Nayaja trabajistua Julimarcana, subgerente de turismo Hayukam, Tuca Cargo Pio Trabajisca. Estamos en la Escuela de Indios Nobles y Cárcel de la época colonial. Toda esta parte de la construcción es la Escuela de Indios Nobles, hasta esa parte. Acá, por ejemplo, podemos observar el escudo heráldico, que según los guías conocidos afirman que solo existe en Cusco y en Juli. Estamos en la cárcel de Juli, conocido por algunos como la Santa Inquisición, la cárcel. Probablemente la construcción de la cárcel fue por los dominicos, porque los dominicos son quienes implantaban la religión católica, pero a la fuerza. Hubieron dos evangelizadores importantes en la época colonial, que son los dominicos, los primeros que arribaron, y los dominicos cometían abusos a los indígenas, ¿no? Según los escritos, en nombre, ¿no? de la religión en nombre de la religión católica. Es por eso que existe la Santa Inquisición, la cárcel, y se mandaba, si teníamos que pagar nosotros tributos, ¿no? Porque una vez que nos quitaron todos los terrenos los españoles, encima nosotros teníamos que trabajar y pagar tributos a la colonia. Si nosotros no lográbamos pagar tributos, se mandaban a los hombres a la mina de Potosí como un castigo, del cual nunca salían. Posteriormente llegaron los jesuitas a Juli, quienes evangelizaron a los indígenas de otra manera, porque ellos empezaron a enseñar la religión en filas de cuatro, lo que les decía acá, en filas de hombres aparte, mujeres aparte, enseñaron los cantos, la Biblia. Es por eso que existe la Escuela de Indios Nobles, que desde que llegaron los jesuitas incluso se empezaron a recuperar familias. Como los esposos eran mandados con los dominicos a las minas de Potosí, no había crecimiento de familias, ya estaban desapareciendo, como decir, los indígenas, como nos llamaron los españoles. En realidad éramos los tupacas, que en ese momento estábamos. Desde que llegaron los jesuitas empezaron a recuperarse las familias, porque ya no eran los castigos tan duros y ya no se mandaba a la mina de Potosí. Este ambiente no tiene luz para nada. Si están viendo luces porque hay un derruimiento, o sea, está derruido de la parte superior. Probablemente esta zona fue para los indios bulliciosos, como dice en el libro, y también para los laicas, ¿no? Se encerraban a los indios bulliciosos, a los laicas. ¿A quiénes se le llama indios bulliciosos, no? A los indios bulliciosos, aquellos que se negaban a creer en la religión católica y se resistían y decían que no, que por qué nosotros teníamos que creer, etc. Entonces se les encerraba a la cárcel. Hay dos tipos de yatiris, brujos, chamanes, como se pueda llamar. Hay dos tipos, unos que hacen el bien y otros que hacen el mal, porque se conectaban con el más allá, lograban una conexión espiritual, el cual ya no podemos lograr ahora. Esta piedra es un ejemplo de que sí hubo la Inquisición en Juli, ¿no? Y a todo aquel que se resistía y que no creía en la religión católica, se sacrificaba justo acá, y la sangre corría por esta zona. Estamos en Santa Cruz de Jerusalén, al San Pedro, porque San Pedro tiene todas estas decoraciones. Mira qué decoración preciosa, o sea, las decoraciones eran pintadas, porque según los escritos que dicen, esta era el templo más precioso, más hermoso. Una inscripción de los jesuitas, porque este templo fue iniciado y concluido netamente por los jesuitas. Y surge el estilo barroco en el sincretismo, porque si tú ves toda la decoración
es con flores de pantipanti. El pantipanti, que es flor de la zona. El ángel o los ángeles que están adornando el escudo jesuita tienen la cara de nosotros, de los indígenas. Charangos, imitación de charangos, porque Juli también era cuna del charango y es declarado patrimonio nacional. Incluso trepanaciones craneanas, ¿no? Como ya hemos observado, uno de los cráneos tiene trepanación craneana. Por eso, Lupaca, Tiahuanaco, la cultura mochica más la cultura nazca, que practicó trepanación craneana y deformación craneana. Esta de acá, por ejemplo, es el cuchillo ceremonial, o tumi, como se conoce. ¿Para qué se usaba? Para sacrificar. Para sacrificar y hacer el pago, ofrenda a la Pachamama, al ¿Animales sol. O personas? Animales. Nunca personas. Las personas también se sacrificaban. Por ejemplo, la momia de Ampato se sacrificó. Generalmente se sacrificaban a mujeres vírgenes. Los niños encontrábamos así, tirados en todo Lundayani. Actualmente hay cantidad de cerámicas botadas en Lundayani, ¿no? Y por eso es que yo afirmo, así como lugareña, yo afirmo que Lundayani fue un lugar de residencia y no como otros autores afirman que fue tumbas, porque las casas eran en forma circular como chulpas. Para mí ya era un amor, porque los que sufrieron los atropellos y todo eso fueron mis antepasados, ¿no? Pero desde el momento que yo nací, mi mamá era muy creyente de Jesús, entonces nos inculcó la Biblia, todo eso, entonces yo ya soy creyente desde que nací, así que yo no tengo ningún... Pero hoy que sos grande y haces tu análisis, cuando hay problemas, cuando se te complica, cuando no hay dinero, cuando hay enfermedad, cuando todo sale mal, ¿a quién le pedís ayuda? Primero a Jesús, después también a mi Pachamama. Va de la par conmigo. Cuando yo arribé en el año 2016 de nuevo a mi ciudad, regresé, me impresionó las momias que están expuestas en vitrina, que son de la cultura Lupaca, de la familia Lupaca, y según Ovidio Velasco es de Lundayani, que es el antiguo Juli, donde acentuaron el reino Lupaca. Impresionó, uno, porque la momia estaba intacta, y las trenzas parecían como si recién se hubiera trenzado, ¿no? Por el brazo izquierdo tiene un tatuaje la señora, ¿no? Entonces, según la observación que yo hice, parece que el Señor hubiera fallecido antes, porque según nuestra cultura, el reino, los personajes importantes, el Señor fallecía y se enterraba con toda su familia y con todos sus objetos. Entonces es como si el Señor hubiera fallecido antes y se hubiera enterrado con su hijo y con su esposa. ¿Enterrados vivos? Vivos, porque se sacrifican. Esa es la cultura. El sincretismo, por ejemplo, también se manifiesta en la Virgen que actualmente lleva una corona de estrellas y en la parte de abajo, como una base, lleva la luna, ¿no? Entonces, y de alguna manera las estrellas, el sol, la luna son nuestros dioses. Entonces ahí se manifiesta el sincretismo. Se refleja nuestra propia religión, que son las sirenas, que son, por ejemplo, las flores de la zona. El indígena en la construcción de alguna manera manifestó su resistencia en la construcción de estos templos.